Cuando la migración y sus necesidades se distorsionan por intereses políticos, pues se vuelve un elemento de polarización y un campo de cultivo para las noticias falsas. Marc Amorós en Radio Barcelona. Marc, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. La migración ha estado en el centro del arranque del curso político y con ella las fake news, si tenemos algún ejemplo, ¿verdad? Sí, se ha hecho muy viral esta semana el vídeo de un supuesto inmigrante ilegal que ha causado terror en un aeropuerto español. Bueno, se ha cabreado mucho, ha destrozado toda la zona de facturación y varias pantallas. Se ven en las imágenes una reacción bastante violenta de este supuesto inmigrante ilegal. En la noticia se afirma que es un hombre negro que rompe pantallas en un aeropuerto español. Los mensajes que acompañan al vídeo dicen que es un hombre inmigrante que lo trae Pedro Sánchez a España y que son de esta calaña. Bueno, es falso totalmente. Las imágenes no son grabadas en un aeropuerto español, sino que han sido grabadas en Chile hace ya un tiempo y que se difunden ahora en este contexto. Bueno, mientras los políticos siguen sin llegar a un acuerdo migratorio que garantice vías de tránsito seguras, mientras continúa proliferando la desinformación alrededor de este tema, se siguen ahogando personas en el mar intentando llegar a Europa todos los días. De hecho, la media es de 9 muertos o desaparecidos en el mar cada día desde 2014, según las cifras oficiales. Y además no nos causan ningún estupor cuando no paramos de escucharlas. Cifras equiparables a las de cualquier conflicto activo, y hablando de esto, hoy es el Día Internacional de las Desapariciones Forzadas. En Ucrania desaparecen 45 personas al día desde que Rusia empezó esta ofensiva en febrero de 2022. En Kiev está Ana Suriñák, que es fotoperiodista, editora gráfica de la revista 5W. Ana, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Tú llevas 15 días entre Kiev y Dnipro investigando cómo están buscando, identificando a los desaparecidos y hablando con sus familiares. ¿Se sabe una cifra oficial de desaparecidos en esta guerra? Mira, la última cifra oficial que dieron, fuentes del Ministerio de Interior, fueron 42.000 y fue el 17 de julio de este mismo año. Pero estas semanas que hemos estado hablando con los coordinadores de desaparecidos y muertos aquí en Ucrania, ya nos han dado una cifra de 45.500 personas registradas, o sea, 45.500 que están buscando activamente ahora mismo. Y aunque la pregunta parezca demasiado tonta, ¿y dónde están? Es decir, yo no conocía estas cifras. Entonces, ¿estos desaparecidos qué son? ¿Gente que ha podido ser aplastada en los bombardeos? ¿Gente que se ha ido? ¿Gente que ha sido, no sé, o raptada o detenida? ¿Cuál es exactamente su situación, al margen de que evidentemente no se sabe dónde están? Pues estas cifras son las que se registran los familiares de personas o que bien los familiares les han pedido el rastro porque estaban en combate y creen que pueden estar fallecidas o en cautiverio, en prisiones rusas, o civiles que, pues como en el caso de Bucha, ¿no?, que fue uno de los casos más mediáticos, que han muerto y todavía no han podido identificarlos. Hay entre ellas también niños y civiles, no todos son combatientes. Sí, en estas cifras no están incluidos los niños. Hemos escuchado mucho hablar de los niños que Rusia tiene bajo su amparo, ¿no?, desde que empezó la escalada de la violencia, que cifraban en unos 19.000 en abril de este mismo año. Ellos no están incluidos, pero sí están incluidos los civiles. Todos los civiles que los familiares buscan también están en estas cifras, pero evidentemente, aunque no especifican las cifras más elevadas, quienes más llenan estas listas son los soldados caídos en combate o soldados desaparecidos durante la lucha. Ana, ¿cómo se está realizando este trabajo de identificación? ¿Hay recursos? ¿Está el sistema? ¿El gobierno tiene recursos y sistemas para poder hacer bien este trabajo? Sí, nos contaban que el gobierno ucraniano tiene un sistema de medicina legal muy preparado, pero evidentemente con la escalada de la violencia desde 2022 se ha visto colapsado absolutamente, y lo que hicieron en mayo de 2023 es abrir un registro único de personas desaparecidas bajo circunstancias especiales, así es como le llaman ellos, donde básicamente este registro lo que hace es unificar todas las cifras y concentrar todos los esfuerzos de búsqueda e identificación en una sola figura, que es el comisionario. Han creado una comisión para esta búsqueda, entonces lo han centralizado y esto parece que está ayudando a agilizar un poquito, aunque las identificaciones son muy lentas, estas identificaciones. De hecho, nos decía el comisario, que es Artur Dobrovskis, que de todas las personas registradas ya se han identificado
o bien en cautiverio o bien fallecidas, no especifica el número exacto, pero unas 7.500. Estas son cifras que para estar en conflicto pues están trabajando en ello. Y yo igual soy muy inocente, pero cuando alguien está en cautiverio, ¿cómo se le localiza? Si no, entiendo que para ello es necesario que colabore el país que lo ha capturado. En estas informaciones está interviniendo el Comité Internacional de la Cruz Roja principalmente, aunque precisamente ayer tuvieron una manifestación enfrente de su oficina en Kiev, porque los familiares, como podemos, la angustia de los familiares es absoluta, entonces quieren más información, y esta información Rusia la pasa a contagotas. Y otra de las maneras que están utilizando, que hemos estado con los investigadores en las oficinas de coordinación, a través de redes sociales, de los telegrams, de los mismos grupos rusos, hay muchos vídeos colgados de soldados en cautiverio. Entonces, por ahí, a partir de una imagen, esto es una de las cosas que más me ha alucinado estos días, ¿no? A partir de una imagen vista en un mensaje de Telegram, tienen un programa donde logran identificar quién es esa persona a través de la búsqueda en redes sociales. Es que estaban utilizando incluso la identificación facial o de tatuajes de cualquier signo corporal para poder efectuar estas identificaciones. Y la traducción a dramas humanos de las cifras que das es escalofriante, ¿no? Porque las cifras son siempre resecas, ¿no? Unos 1000, tal. Te quería preguntarte, Ana, si tú has podido asistir a esta angustia que describes de los familiares o incluso algún reencuentro. Lo que hemos visto, hemos entrevistado a muchos familiares que están buscando. La mayoría de estas familias evidentemente quieren creer que sus familiares están en cautiverio, que en algunos casos es así. Y lo que también hemos hecho es asistir, que ha sido una de las escenas que más nos ha impactado, ¿no? Asistir a un entierro precisamente ayer en el cementerio de Kronospil, que está en Dnipro. Dnipro es un hub de identificación y búsqueda, porque es la ciudad más grande al lado de la zona de combate, y ayer asistimos a un entierro donde había 15 ataúdes, un gran número de militares, 10 sacerdotes oficiando una misa, pero solo en la esquina de esta escena había 5 personas que eran familiares de solo uno de estos ataúdes. Era la única persona identificada que la familia sabía que había muerto y le estaban llorando. Los otros 14 no tenían familias, 13 eran sin identificar y uno no habían localizado a la familia. Estaba localizado el soldado, pero no habían localizado a la familia. Ana, entonces, claro, un entierro donde 15 ataúdes con solo 5 personas llorando a los muertos es duro. Ana, estabas hablando del sentimiento de pérdida que tienen las familias, que puede ser incluso, igual o mayor que en caso de una muerte, ¿no? Porque la desaparición, la angustia de no saber qué ha pasado con esa persona debe ser insoportable. Y tú estuviste con María, que le escribió una carta a su hermano Zeus, que desapareció en Bakhmut en marzo de 2003, y te lo contaba así. Hola, querido hermano. Si esta carta llega a ti, estaré muy feliz. Entonces podré decir, te encontré. La noticia de que desapareciste llenó nuestros corazones de tristeza, pero yo sabía que estabas vivo. Si tuviera la oportunidad, recorrería todos los rincones para encontrarte. Quiero que sepas que todos te amamos y te esperamos. Creemos que encontrarás la fuerza para superar todo, para resistir, para regresar a casa. Llegará el momento en que podrás levantar la cabeza con orgullo y sentirte feliz, aquí, en casa. Te ha tocado un destino difícil, pero estás en nuestros corazones, en nuestras oraciones, en nuestros pensamientos. El corazón duele, el alma arde y un enjambre de pensamientos en la cabeza. ¿Dónde estás, hermano? Todos te esperamos. ¿Cómo deseamos encontrarte? Que llegues a casa con vida y que el canto de los pájaros caliente nuestros corazones. Señor, ven en su ayuda. Dale la fuerza para soportarlo todo, para pasar por tormentos infernales, dolor, deshonra, cuando está con el rostro en el lodo. Levanta la cabeza y ponte en pie con orgullo, porque sabes que en casa tu madre te espera, siempre mirando por la ventana. Te esperamos, te amamos, te abrazamos. Tu hermana María. Al final parece que estamos oyendo un diálogo de una película, pero cuando lo ves en directo, Ana, no sé qué se te pasa por la cabeza. Supongo que al final
La esperanza es el único clavo ardiendo al que se puede agarrar una familia que está en esta situación, ¿no? Pensando que su hermano está en cautiverio en algún sitio en Rusia. Sí, exacto. El delito de desaparición, yo creo que después de años de trabajar en desaparición, creo que es uno de los peores, ¿no? Como dice Elena Maleno, es el peor delito porque está rodeado de angustia. Nunca saben dónde están, ¿no? Entonces, nos contaban en el centro de coordinación también que cuando puedan identificar a una persona, el golpe es muy duro para la familia en ese momento, pero al final tienen un sentimiento de alivio, ¿no? De hecho, estuvimos con una mujer que lleva buscando a su hijo. Ella está convencida de que está vivo desde 2014. En la morgue de Dnipro le han dado resultados donde el ADN da positivo, donde la identificación dental da positivo. Los forenses están absolutamente convencidos de que él es su hijo, pero la mujer no quiere aceptar y sigue pidiendo pruebas, ¿no? Entonces, hay mucho duelo en todas estas desapariciones. Y tú, cuando estás en contacto con estos familiares, con la gente más allegada y con los que están más golpeados precisamente por el trauma adicional que supone la desaparición, ¿crees que o estás percibiendo que se mantiene la convicción de los ucranianos en el sentido de la resistencia ante Rusia? Sí, el sentimiento de la resistencia ante Rusia se sigue percibiendo. Lo que sí he visto entre muchos familiares es también un sentimiento de culpar al Estado, ¿no?, por toda esa desinformación, porque aunque también hemos visto que el Estado está poniendo recursos a nivel internacional, también se están dando apoyo para estas identificaciones, pero las familias siguen recibiendo muy poca información. Nos decían que tal vez uno de los problemas es que no se les cuenta bien a las familias que estas búsquedas, estas identificaciones son muy lentas, pueden tardar años. Nosotros en España lo sabemos, ¿no?, cuánto tiempo llevamos arrastrando identificar a los muertos de la guerra civil. Aquí la guerra está en marcha y ellos son conscientes, el Estado, que les va a llevar muchos años, pero las familias necesitan respuestas rápidas. Decías que no las tienen. Habías estado con el Comité Internacional de la Cruz Roja, con los expertos que están apoyando en toda esta labor de identificación. Has hablado con el exdirector del CICR, Luis von de Brieder, que te contaba esto sobre el proceso de identificación. Vamos a escucharlo. Identificar un cuerpo es un proceso muy complejo, hay muchas veces que no obtenemos resultados, pero lo importante es que se intente con todos los procedimientos habituales y para poder llegar a un buen resultado. Y en esto es clave la confianza y la credibilidad de los familiares, que tampoco siempre están en el país. Hay miles de ucranianos que perdieron sus seres queridos, que ya no viven en Ucrania, pues están desplazados en Alemania, en Polonia, en Moldova y otros países. Este proceso de identificar a las víctimas va a tomar décadas, lamentablemente, como pasó en Argentina, en España y en todos lugares del mundo que tuvieron procesos de violencia interna y que al día de hoy siguen buscando a sus seres queridos. Pero aquí hay una particularidad que tú me contabas, Ana, que me ha llamado la atención. Así como las labores de identificación suelen ser después, una vez se haya finalizado el conflicto. Aquí, por ejemplo, la Cruz Roja está repartiendo kits para los soldados para que se hagan pruebas de ADN antes de ir al frente y sea, si lo necesitan, más fácil luego la identificación. Sí, nos contaban que esta práctica empezó a hacerla la policía ucraniana, ¿no? Antes de ir al frente ya hacían su prueba, ya dejaban la muestra para poder hacer el ADN y ahora Cruz Roja ha intentado que esto se expanda, con acuerdo con el gobierno, claro, que esto se realice a todos los soldados ucranianos que van al frente. Ellos me contaban que han repartido 120.000 kits entre las diferentes brigadas. Yo pregunté mucho si esto iba a facilitar y me han dicho que hay que, como en todo en las identificaciones, hay que esperar, ¿no? Porque esto se ha empezado a implementar este año y todavía no se ha podido probar si realmente las identificaciones están siendo más rápidas. Pero lo que harán estas muestras es que compararán ADN de esa persona, ¿no? Claro. No necesitarán a dos familiares para tener un ADN positivo. Entonces, en principio debería agilizar esas identificaciones. Aunque ya, como Luis nos decía, que no hay ninguna solución mágica, que esto es cuestión de trabajar duro, lo mejor que se pueda y sobre todo de tiempo.
Ana Suriñac, fotoperiodista, editora gráfica de la revista 5W, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros y ahora descansar. Un placer escucharos esta verano. Cuídate mucho, Ana, un beso.